queremos evaluar 4 áreas importantes. La primera sería la inteligencia general, la segunda serían las aptitudes cognitivas, que correlacionaría un poco más con el rendimiento académico, es decir, queremos ver el rendimiento en distintas áreas, la habilidad en distintas áreas, en principio independientes, después veremos el asterisco que pondríamos a esta categoría. En tercer lugar, la creatividad y, por último, la personalidad de la conducta. Entonces, nosotros enfrentamos una evaluación teniendo claro que necesitamos recoger información a partir de estas 4 áreas. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí sí que ya cada maestrillo tiene su librillo, cada uno tiene unas pruebas en las cuales confía más. Sí que hay pruebas que están bastante más extendidas globalmente y localmente que las otras, pero en principio la recomendación que hacemos desde el Colegio de Psicólogos es evalúa estas 4 áreas. No nos vale un informe de altas capacidades que solo tenga un WISC o no nos vale un informe de altas capacidades que solo tenga esta plantilla de nominación que veíamos ayer del Departamento de Enseñamiento. Entonces, necesitamos, para hacer una buena detección y para hacer una buena intervención después, recoger información de estas 4 dimensiones. Empezamos por la primera, la inteligencia general. En la inteligencia general, aquí recordamos que hay esta distribución normal de la inteligencia, no solo de la inteligencia, es decir, aquí estamos hablando de estadística pura. Si tomáramos a la altura de las personas, el peso de las personas, la capacidad lectora de las personas, todas las variables se distribuyen estadísticamente en una distribución normal. Y lo que queremos entender con esto es básicamente que sí que podemos estadísticamente situar unos umbrales, unas franjas, que las podemos llamar de la manera que queramos, pero lo que nos interesa entender es que a medida que avanzamos hacia las puntas de esta distribución normal, como hay menos población, hay menos probabilidad de que esta población esté recibiendo los recursos educativos que necesitan. Entonces, esto no quiere decir que seguro que no va a estar atendido un niño que puntúe en este 2% superior. No, simplemente que hay menos probabilidades de que estén cubiertas sus necesidades educativas que un niño que esté exactamente en la media. También tenemos que tener en cuenta que esto es la distribución estadística. A la práctica, cada grupo de clase, por ejemplo, tiene una distribución que puede encajar o no con esta distribución estadística. ¿En qué sentido lo digo? Pues que básicamente hay grupos de clase en los cuales sabemos que tenemos un grupo de chicos súper potentes que tiran mucho de la clase, entonces quizá de esta media está desplazada hacia arriba. O que tenemos unos extremos que son bastante más numerosos de lo que podríamos esperar estadísticamente. Entonces, tenemos que tener en cuenta sobre todo que cuando hacemos una evaluación hablamos en abstracto en el grupo de comparación con quien comparamos al niño, pero que esto puede ser más o menos representativo de su grupo clase. Y que quizá aquí vemos que es un alumno que está dentro de la media, pero si le comparamos con su grupo clase está muy por encima y necesita una intervención, o al revés, vemos un alumno que está muy por encima, pero si le comparamos con su grupo de clase que tiene una media muy alta, quizá está dentro de su media. Entonces, prudencia también al interpretarlo, aunque tengamos datos objetivos de la estadística. Si nos situamos a partir de aquí, sabemos que muchas de las pruebas lo que hacen es considerar significativas 2 desviaciones típicas a partir de la media, por lo tanto estaríamos hablando de este 130. No para tomarlo como medida, simplemente porque es lo que estadísticamente encaja. A la práctica ya sabemos, todas las que trabajamos con niños, que puede haber una infinidad de factores que nos pueden hacer variar este número. Y yo personalmente, cuando me tengo que pelear con un EAP o con cualquier profesional porque un niño ha sacado un 129 y esto no quiere decir que tenga altas capacidades, como que nos da la sensación de que no estamos entendiendo el mensaje que hay detrás. Que no evaluamos para ver si encaja en esta categoría o en otra, sino que evaluamos para entender y para ayudar. Y tendremos que ayudar igual a un niño de un 129 que a un niño de un 102. Pero tenemos que entender qué necesidades ocupan cada una de las franjas. A partir de aquí, una de las cosas que nos pasa es que si tomáramos solamente a la parte superior, os lo pongo aquí en la siguiente, esto tiene que ver un poco con la evaluación out of level que empezamos a hablar el otro día, que proponen algunos de los modelos teóricos, por ejemplo el de Stanley, que lo que dicen es, entre las personas que ocupan la parte superior, el extremo superior de esta distribución normal, estas personas también se distribuyen en una distribución normal. Es decir, si tomáramos una muestra de 100 personas que puntúen más de un 130, por ejemplo, entre ellas también hay una media, que es donde está la mayoría, hay una parte baja y hay una parte alta. Por lo tanto, no podemos tomarlos como un grupo íntegro, sino que a veces, cuando ya hayamos hecho un primer filtro
que diga este alumno está por encima de lo que consideramos significativo, tenemos que evaluarle con un nivel de exigencia mayor para ver si dentro de su grupo está en la media, está en la parte alta o está en la parte baja. Esta es la razón por la que muchas veces se hacen estas comparaciones con el grupo del curso siguiente o se puede pasar alguna prueba que básicamente nos permita comparar con una edad superior. A partir de aquí, algo importante a tener en cuenta sobre la capacidad intelectual es romper este mito del cociente intelectual. El cociente intelectual hace mucho tiempo que se arrastra como una medida de la capacidad cognitiva y sí que es cierto que nos ayuda a dar una idea de la capacidad cognitiva de la persona, pero no podemos tomarlo al pie de la letra porque hay una infinidad de recursos, una infinidad de factores que pueden interferir en la medida de este cociente intelectual si es que realmente existe. Y esta frase de Kaufman es lo que nos viene a decir, que no existe el cociente intelectual de una persona, varía completamente si cambias el test, si cambias el examinador, si cambias el día de la prueba, el estado de ánimo del evaluado o la perspicacia del evaluador, cambiarás el CI. Si tú evalúas a una persona 12 veces, obtendrás 12 CIs diferentes. Entonces, ¿qué? ¿No nos sirve para nada? Sí, nos sirve para algo, pero con prudencia y con tranquilidad porque hay muchos factores que tampoco podemos eliminar totalmente porque forman parte de la manera de funcionar habitual de estas personas, pero que tenemos que tener en cuenta, que no podemos tomar el CI como esta medida que decía la chica del vídeo, que le acompaña durante toda la escolarización como si fuera un rasgo fijo por el hecho de haberse evaluado en un momento puntual, en un día puntual y en unas condiciones muy concretas. Entonces, entramos ya directamente a algunas de las pruebas. Como os dije ayer, a no ser que me digáis lo contrario, mi idea es hacer un repaso rápido de qué pruebas existen y después si alguien tiene alguna duda concreta sobre alguna de ellas, lo podemos comentar más en detalle. Las primeras pruebas de inteligencia general que nos interesa conocer son las escalas de Wechsler, que las tenemos tanto para infantil como para infantil en el sentido de hasta los 7 años, que sería el WIPSI, el WIS, que es entre los 6 y los 16,11, y el WISE, que es a partir de entonces. Entonces, la idea básicamente de las escalas Wechsler es situarnos una serie de factores dentro de esta distribución normal de inteligencia. Es lo que hacen la mayor parte de pruebas, aunque sean de capacidad general. La mayor parte no permiten obtener solamente un cociente total, un CI total o un factor G, sino que lo que dicen es, yo te calculo distintos índices y estos índices se agrupan en lo que acaba siendo un CI. Por lo tanto, este CI, como decíamos ayer, puede ser más o menos representativo, dependiendo de la variabilidad que tengan los factores que lo forman. Las escalas Wechsler, ahora entraremos un poco más en materia en la siguiente diapositiva. Las escalas Reynolds básicamente van un poco por lo mismo, agrupan unos factores verbales, unos factores no verbales y permiten evaluar desde los 4 hasta los 99 años con la misma prueba. Por lo tanto, es un poco a por todas. A cada uno, por supuesto, le comparan con su grupo de edad, pero sí que permite obtener un poco menos de información que el WISC por el hecho de ser menos específico. Perdón. Después tenemos las matrices progresivas, los test de factor G, algunos otros factores que básicamente son una prueba que va poco más allá de la capacidad de razonamiento lógico. Y esto tiene un sentido, es decir, si solamente pudiéramos pasar una prueba de capacidad general, tiene mucho más sentido pasar una prueba de razonamiento lógico que pasar cualquiera de las otras. Un poco por lo que decíamos ayer, que tenemos que buscar pruebas que interfieran lo mínimo posible en las demás áreas, por lo tanto, en una prueba de razonamiento lógico, en principio ya nos ahorramos toda la interferencia que pueda tener una dificultad a nivel matemático, una dificultad a nivel lingüístico, de lectura me refiero, entonces es como un poco más pura que los demás. Además, algo a favor del razonamiento lógico es que es un proceso y no un contenido. Es decir, al ser un proceso, nosotros podemos procesar de forma lógica contenidos lingüísticos, contenidos matemáticos, contenidos visoespaciales, contenidos de todo tipo, memorísticos. Entonces, es como un poco la base que vehicula estos contenidos. En cambio, la competencia lingüística solo nos está valorando un contenido. A partir de aquí, ¿cómo son estas pruebas de razonamiento lógico? Pues muchas veces se trata simplemente de deducción e inducción de información. Tenemos una serie de números, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos una matriz de dibujos, ¿cuál es la pieza que falta? Lo que queremos que hagan aquí es deducir cuál es el patrón, cuál es la norma
que rige cada una de las informaciones y a partir de esta deducción de norma ser capaz de generar un nuevo concepto.